Es mi responsabilidad apartarme de lo que me daña. Es mi responsabilidad defenderme de los que me hacen daño. Es mi responsabilidad hacerme cargo de lo que me pasa y saber mi cuota de participación en los hechos. Jorge Bucay. Bienvenidos a un episodio más de tu podcast favorito sobre salud mental. ¿Qué te trae por aquí? ¿Cómo estás, mi querida psicóloga Sam? Pues mira, mentita, una mente chiquita. Estoy, como diría Verónica Castro, vieja, cansada y afónica. Pero feliz, feliz. Pero feliz, mira, feliz. Feliz de este muy bonito tema que es nuestro mero mole y que aparte creo que a todo mundo nos puede ayudar a saber un poco más sobre este muy lindo tema de la psicoterapia. Sí, y se preguntarán por qué Sam está afónica y es uno de los gajes del oficio de ser mamá, que de pronto te contagias de bichos que no te contagiarías si no estuvieras en contacto constante con los niños. Y entonces a Sam le dio algo que se llama boca, mano, pie. Pero solo en la garganta, solo en la boca. Ay, sí. Qué bueno, o sea, sí está horrible que te haya dado, pero imagínate también tener eso que traes en las manos y en los pies. Sí, no, tengo una amiga de la escuela del salón de Juan Pablo que le dio igual, la contagió su niña y le dio, pero sí le dio en las manos y sobre todo en los pies. O sea, no pudo caminar una semana. O sea, sí, no, dice así que muy mal, es un dolor tremendo. Y sí, sí es un dolor tremendo, yo solo lo tengo en la garganta. No me duele al hablar, entonces eso es algo bueno, pero me duele al tragar, comer y hacer todo lo demás. Así que, en fin, sí, gaje del oficio, mamá, mamacístico. Exacto. Y pues bueno, les leímos esta frase de el señorazo Jorge Bucay, porque hoy vamos a hablar de qué tipos de psicoterapia existen y que tendrías tú que saber, pues, qué enfoque terapéutico tiene el terapeuta con el que estás yendo, ¿no? Digo, Sí. igual y nada más por curiosidad, ¿no? Sí, o luego a mí sí me ha tocado que la gente me pregunte, ¿conoces a alguien así de una corriente como muy específica? Entonces, bueno, puedes investigar también desde antes cuál crees tú que sería la que mejor te quedaría. Sí. O también, pues, según los estudios, lo que tú traes en ese momento, pues, con qué corriente será mejor darle enfoque, ¿no? A tu Exacto, problemática. exacto. Así Entonces, es. pues bueno, existen muchísimas corrientes psicológicas, creo que nos vamos a enfocar como en las más populares. Yo, por ejemplo, pues soy psicoanalista y ya dentro del psicoanálisis hay, uts, Cualquier cantidad. freudianos, junguianos, ericksonianos, kleinianos, en fin, ¿para qué les cuento yo todo lo que existe dentro del psicoanálisis? Pero bueno, lo que ustedes tienen que saber es que existe una corriente que se llama psicoanálisis, que sí efectivamente la creó el señor Don Freud, ¿no? Y que sí es una corriente terapéutica muy, 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 muy vieja, pero que eso no signifique que no haya actualizaciones al respecto, ¿no? O sea, hay psicoanalistas que han investigado, pues, en la actualidad y han, digamos, renovado esta práctica clínica, lo que quiere decir que no se practica tal cual se aplicaba en 1800, ¿no? Sino ya se aplica de forma distinta. Aunque hay psicoanalistas ortodoxos, ¿verdad? Así como los judíos ortodoxos, hay psicoanalistas Exacto, ortodoxos justo así. que siguen teniendo la práctica, sí, tal cual Freud la llevaba al pie de la letra, hasta con perro al lado, ¿no? Porque ustedes han de saber que el señor Don Freud tenía 2 perritos que daban terapia con él, muy, Todos los días. muy hermosos además. Y bueno, el psicoanálisis de lo que se trata es, básicamente, lo que hacemos es hacer consciente lo inconsciente. Esa es como la base de la psicoterapia, ¿no? Y Así es. normalmente lo que se encuentra inconsciente, pues es aquello que reprimimos porque nos duele demasiado, ¿no?
Entonces se mandó así como que al cajón, al archivo muerto, para que ya no duela más. Pero el problema es que, pues, como no está consciente, en realidad, pues no sabemos muy bien por qué nos comportamos como nos comportamos, o por qué deseamos lo que deseamos, o por qué tenemos estas relaciones insanas que tenemos. Y el psicoanálisis nos ayuda pues a entender todo eso y encontrar el origen de nuestro dolor. Y también estos patrones, ¿no? ¿Por qué repetimos las conductas que repetimos? Repetimos las elecciones que repetimos. O sea, las elecciones de pareja, de trabajo, de tipo de relación, de dinámicas. ¿Por qué se repiten compulsivamente sin que les encontremos como pues pies y cabeza, ¿no? Y que, porque siento luego que la gente como que lo habla como si fuera una tómbola. Es que todos los que me tocan, no es que te toquen, es que tú los eliges. Exacto. Tu inconsciente hace esa elección por ti. Así que parte del psicoanálisis es precisamente encontrar en dónde está el patrón inconsciente que te lleva a elegir y a regresar siempre como al mismo enganche, ¿no? Exactamente. Y Sí. yo creo que el psicoanálisis luego tiene como mucha mala publicidad, ¿no? O muy buena, siento que la gente cuando le hablas de psicoanálisis se radicaliza, ¿no? O sí, claro, porque es profunda, porque es como la psicoterapia, ¿no? Así, o no, obvio, no, porque entonces voy a estar 6 años, pero sí me van a hablar, a mí muchísima gente me pregunta, o sea, pero en la terapia que tú das, ¿no? Sí convives y sí, o sea, sí replicas algo, o nomás estás ahí como mueble oyendo, porque yo no podría ir con alguien que nomás me está oyendo, ¿no? Eso también es uno de los mitos del psicoanálisis, ¿no? Y sí existe, o sea, sí existe todavía ese tipo de psicoanálisis, que es como el más ortodoxo, ¿no? En donde el analista, pues prácticamente no va a intervenir. Sí, no, prácticamente no interviene. De hecho, por ejemplo, en la terapia psicoanalista lacaniana, Ujú. no existe un tiempo determinado de lo que dure tu terapia, porque justo el terapeuta espera como el momento adecuado, te hace una intervención y te vas a tu casa. Eso puede ser a los 10 minutos de la terapia o a los 50 O a las 2 horas. o a las 2 horas. Exacto. Sí, exacto. Entonces tienes que ser como muy consciente de saber qué es lo que estabas diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que estabas diciendo como paciente? Que en realidad sería como el sujeto, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿qué estabas diciendo para que en ese momento te haya hecho la bonita canción y te diga, se acabó la sesión, aquí está tu intervención, te puedes ir, ¿no? Entonces, bueno, hay para todo mundo. La verdad es que a mí siempre me ha dado curiosidad ir con un lacaniano, ¿eh? Ay, sí, ay, Lacan no. me súper fascina, me súper fascina. O sea, en la teoría es muy bonito, En pero en la teoría, práctica, no sé, no me encantaría. O sea, a mí sí me gusta que me platiquen un poquito más, sí, que te convivan, que me ¿no? Que apapachen, la bonita convivencia, que la bonita intervención, que la bonita algo, ¿no? Que sí, ya de por sí es algo que justamente en el psicoanálisis ha ido evolucionando. Antes, en la teoría como muy clásica del psicoanálisis, que es donde van a encontrar este tipo de psicoanalistas ortodoxos, se hablaba de que el psicoanalista tenía que ser una pantalla blanca, ¿no? En donde no haya ni una inflexión en tu cara, en tu voz, en nada que pueda hacer como que el juicio del paciente o el discurso del paciente se vea como ahí truqueado, ¿no? Porque si tú haces cara de, oh, qué triste tu vida, el paciente entonces va a sentirse así como, eso le dio dolor, entonces voy a hablar por ahí. O si haces cara de, a ver, no. O sea, eso ya es reprobación. Entonces, como que vas a ir teniendo un impacto en el discurso del paciente que no tendrías por qué tener. así es. Ahora, hay psicoanalistas, pues sí, como decíamos, más modernos, que por ejemplo siguen la teoría relacional o la teoría del apego, en Claro, donde sí hay muchísimo más este contacto, digamos, humano con el terapeuta, pero de ahí también surge este pleitazo que traen, padrísimo, a mí me apasiona el pleitazo que traen los psicoanalistas contra los humanistas, o sea, es una cosa de veras apasionada, no sé, muy bonito, muy eterna, ¿no? divertido. Aparte.
eterna, eterna. o sea, desde el principio de los años terapéuticos existe esta hermosa rivalidad en donde el psicoanalista piensa que los humanistas son unos charlatanes y los humanistas dicen que los psicoanalistas somos unos pesados. Sí, somos los intensos y nosotros que ellos son los charlatanes. Pero fíjate que creo que mucho también, o sea, la verdad es que creo que hay muchas partes de la cuestión teórica de las psicoterapias humanistas que ustedes como que en el mercado lo van a encontrar como psicoterapeutas gestalt, como logoterapeutas, todo ese tipo como de terapia, ¿no? Corporal, Corporal, psicocorporal. constelaciones familiares, Bueno, también para son esos hay un lugar especial. en el infierno. En el ¡Ah! infierno. Ven, ya Solo quería empezamos decir, con la rivalidad. Híjole, se está lo poniendo tenemos bueno. en nuestro hueso psicoanalítico. Lo sentimos, consteladores. No, No bueno, a lo ver, quería decir, pero se dijo. Pero sí. Y creo que mucho, o sea, bueno, a mí, por ejemplo, en mi experiencia, desde antes de empezar a estudiar psicología, siquiera, yo veía y observaba una incidencia particularmente frecuente en toda esta generación de señoras que por la forma de educación o por lo que ustedes quieran, por el patriarcado, no pudieron estudiar carreras o licenciaturas, en fin, ingenierías o lo que ellas quisieran. Entonces llega un momento en su vida en donde empiezan a estudiar desarrollo humano, espectacular, buenísimo, donde empiezan a estudiar precisamente el desarrollo humano, pasan a la logoterapia y de la logoterapia pasan a la formación de Gestalt y así sucesivamente. Y resulta entonces que tenemos a gente que no es psicóloga dando terapia. No estudian psicología. Entonces, mi pregunta para estas personas que van y que no revisan el background de sus terapeutas y que cuando se dan cuenta no son psicólogos, mi pregunta sería la siguiente. Apunten. ¿Ustedes irían con un fisioterapeuta en lugar de con un médico ortopedista? pues hay quien sí. O sea, ¿dejarían que un fisioterapeuta los operara en lugar de que te opere un ortopedista? Ahora, también hay que aclarar que hoy en día sí hay terapeutas humanistas psicólogos. O sea, ¿no? Siempre los ha habido Sí, también. siempre los ha habido. Pero sí, o sea, también es cierto que para estudiar, para ser terapeuta gestalt, no necesariamente necesitas ser psicólogo, ¿no? Para ser Entonces, bueno, psicoanalista, sí. para ser psicoanalista sí, porque pues no son las mismas bases. O sea, sí creo que de todas maneras, esa es una parte de todas las psicoterapias humanistas que se ha quedado ahí volando, como haciendo este hueco que es pues muy criticable porque es lo mismo, ¿no? Si ustedes se dejarían operar por alguien que no es médico, entonces ¿por qué dejan que les dé terapia a alguien que no es psicólogo? Así es. Porque es la formación entera de la persona para ofrecer esta clase de servicios, sobre todo que son servicios de salud, ¿no? O sea, a lo mejor si compras cuadros de alguien que no estudió historia del arte o así, bueno, ok, ¿no? Fine, lo entiendo. Y pueden ser incluso, o sea, el arte es como el gusto se rompe en géneros y te pueden gustar mucho más que alguien que sí haya estudiado, pero no tiene que ver con tu salud, me parece. Así es. Ahora, Pero sí encuentro muchas terapias humanistas muy profundas. Yo tuve un maestro en la maestría de mindfulness extremadamente profundo, extremadamente preparado, mis respetos. Muy existencialista él, por cierto. no, sí, sí, hay terapeutas que están buenísimos, Sí. pero a ver, ¿cómo una persona común y corriente podría distinguir si tiene un terapeuta humanista o gestalt? Pues creo que una parte importante es que esta cuestión de los humanistas es mucho más el enfoque del aquí y el ahora, ¿no? Vamos a resolver las cosas a partir de lo que te está pasando en este preciso momento. Sí. Y no hay como tanta remembranza a de dónde pudo haber venido este comportamiento, de dónde pudo haber venido esta compulsión a la repetición en tus relaciones.
como toda esta parte es como más del presente para adelante. Creo que esa es Así es. la primera diferencia, ¿no? Sí. Tengo una primera diferencia antes que esa primera diferencia. Ah, muy bien. Díganos. El gestaltista te puede ofrecer café y galletitas. Ah, sí. Y el psicoanalista jamás te va a ofrecer ni un Kleenex. Ni agua, nada, Nada, ni los buenos días, ¿verdad? No sé. nada. Solo abre la puerta con cara misteriosa. Pero una de Sí, las características es esa, ¿no? Como que el gestaltista no tiene, o el humanista no tiene esta noción de no darle al paciente lo que pide y tiene una cercanía, o sea, mucho más, ¿cómo diré? De igual a igual, o sea, como de, o sea, de hecho, en lugar de pacientes se les llaman clientes, sí, empezando por ahí. ¿no? Y el psicoanalista sí se pone en un lugar como de yo sé más que tú. O sea, yo sé más que tú, no en cuestión de tu vida, pero sí en cuestión de teoría, ¿no? Como de, pues sí, o sea, yo estudié 4 años psicoanálisis, no inventes, pues algo sé, ¿no? Más que tú. Exacto, y creo que cuando vas con un especialista en algo, pues lo mínimo esperado es que pues la otra persona sepa más, ¿no? Porque si vas a ir a curarte con alguien que estudió 6 meses, pues está cañón. Sí, Entonces sí, sí, y no es que te lo vayan a decir, pero es una postura diferente. Aquí sí hay un sí, paciente. Y creo que hay otra diferencia. Son diferencias teóricas que a lo mejor ustedes no van a percibir en una consulta, más que las galletas y el dónde empieza como que la historia clínica, ¿no? A lo mejor ellos sí te preguntan, eh, por quién está conformada tu familia, etcétera, pero no van a ahondar tanto en lo que haya pasado como que mucho antes, como un psicoanalista que sí va a ser el récord de tu vida, ¿no? O sea, va a ser por mucho el récord de tu vida. Y otra cosa más teórica es que en el humanismo, lo que se dice, o sea, lo que dice el cliente, en ese caso, el terapeuta siempre lo va a considerar como la verdad. O sea, si yo digo que nadie me quiere, todos me odian y mejor me como un gusanito, el terapeuta gestal o humanista sí se los va a creer. Ajá. En el psicoanálisis, no. En el psicoanálisis, no quiero decir que todo lo que diga el paciente no va a ser verdad, pero por lo menos todo lo que diga el paciente es cuestionable. Es como, no estoy tan seguro de que todo el mundo te odie, ¿eh? Y si es que fuera así, como por qué estaría pasando eso, ya sabes. Ujú. ¿Y por qué quieres comerte un gusanito y no una cucaracha? Sí, o sea, como que siempre va a haber una duda básica que es importante atacarla para el psicoanálisis porque, pues precisamente el paciente tendría que sacar como un poco la cabeza abajo de la tierra, ¿no? Y así llevar a cabo como esta responsabilidad de tus propios actos. O sea, no puede ser que en el periférico seas tú el único que va en el sentido correcto y el resto de la gente venga en sentido contrario. Si tú consideras que eres el único en la vida que va en el sentido contrario, lo más probable es que tú eres el único que va en contrasentido y tú eres el único que le está regando, querida persona que nos escucha. Sí, totalmente. Querido radio escucha. Querido radio escucha. Ahora hablemos un poco de la teoría cognitivo-conductual. Sí, muy Es, fuerte hoy en día. sí, tiene o sea, ahorita está teniendo como la mayor popularidad. ¿Por qué? Porque se considera como el proceso terapéutico más rápido que hay y el que menos tiempo, digamos, se requiere invertir, ¿no? Ujú. Ahora, la terapia cognitivo-conductual funciona para ciertos padecimientos, no para todo. Sobre todo, pues funciona, por ejemplo, con pues, trastornos conductuales, ¿no? Como ay, se Fobias, me fue el anorexia, bulimia, fobias, en muchos casos depresión, autismo, déficit de atención, ¿no? O sea, como cosas mucho más, digamos, clínicas. funcionales, ajá, como clínicas, como más funcionales, ¿no? ¿Y cómo saber si estás con un terapeuta que es cognitivo-conductual? Pues porque justamente se enfoca más en tu conducta, más que en tus pensamientos o tus ideas o tus reflexiones, ¿no? O sea, De como que tus emociones incluso. exacto, como que el conductista te va a preguntar, ¿qué hiciste hoy? Escríbeme toda tu rutina desde que te levantas hasta que te vas a acostar,
cuánto duermes, qué comes, si tienes algún tic, en qué momento aparece, te dan una bitácora y tienes que ir Bitácora. registrando tu vida entera ahí, y las sesiones son mucho más concretas como de, a ver, ¿qué hiciste esta semana? ¿No? ¿Cómo mejoró este aspecto? ¿Hiciste tu tarea o no la hiciste? Más que hablar sobre qué te pasó esa semana o cómo te sientes o si quieres hablar de algo en particular, es como que mucho más al grano y se basa sobre mejorar una conducta en específico, no toda tu problemática existencial. Exacto. Y en esta parte de las bitácoras, pues sí, la realidad es que va a ser como más atacar, o sea, un terapeuta cognitivo-conductual va a ser tipo, ok, entonces cada vez que tú tengas o estés pensando en la araña que te da miedo, vas a cambiar ese Baja, pensamiento por este otro. O vas a apuntarlo, ¿por qué? Porque están tratando de condicionar o de recondicionar ciertos pensamientos a ciertas emociones, ¿no? Su base como teórica es que, o sea, un poco es como, no quiero decir, no la quiero reducir solo a eso, obviamente no es solo eso, pero en muy grandes rasgos es como esta parte de lo que todo el mundo conocimos como Pavlov, ¿no? O sea, el experimento de Pavlov, que es la campanita y el perro salivaba. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que van a hacer en estos casos es que en la campanita van a ser tus pensamientos como negativos, en el caso de la ansiedad, tus pensamientos catastróficos, y entonces pensar que cada vez que yo voy a salir a la calle a manejar, voy a chocar, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de cambiar el ambiente en el que tú salgas a manejar para que no tengas la misma respuesta condicionada. Entonces te van a dejar exactamente. hacer ejercicios, bitácoras, etcétera, para modificar la experiencia y que por lo tanto el resultado sea diferente. Sin embargo, por ejemplo, si ustedes quieren hablar de alguna pérdida o de las pérdidas de su vida, de duelos más profundos, de una emoción que los acompaña siempre, de este tipo de pensamientos como más profundos y emociones que tenemos como mucho más estancadas, quizá no sea la mejor opción. Exactamente. No lo Ahora sería. también se utiliza para adicciones, por ejemplo, si quieres dejar de fumar o Sí. pues en algunos casos alcoholismo o cosas de ese estilo que habría que ver también qué tanto funciona en el caso del alcoholismo y la drogadicción, pero sí, por ejemplo, para dejar el tabaco, Tabaco. el vape, sí pueden utilizar una terapia cognitivo-conductual. Exacto, eso sí. Oye, ahora quiero dejar así, mira, hay una parte, es ese cachito en el infierno, es que no Ajá. lo quiero soltar, Okey, retomémoslo. pero porque creo que es otra, o sea, puede ser que salgan de cierta teoría o de cierto enfoque, pero sí creo que hoy en día como que hay variedad, ¿no? De cosas como mucho más, y sí que están siendo como mucho más novedosas y en otros formatos. Y un poco sí estoy hablando de las constelaciones familiares, pero también estoy hablando de cosas como que no, que quizá o posiblemente no estén exactamente dentro de estos principales tipos de psicoterapia, como lo son barras de access, biodescodificación, todo ese tipo de tratamientos que están teniendo mucho impacto ahora y porque no porque no vayan, jamás vayan a pasarse las barras. No, 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 no. No va de ahí, sino que porque sí creo que es necesario saber para qué se usa cada cosa. Sí, a ver, pero estas, justamente, todas estas terapias que estás mencionando, se les llaman pseudo, terapias, ¿no? Pseudopsicologías. ¿Por qué? Porque no tienen un sustento de que funcionen. O sea, ¿a ti te pueden funcionar? Sí, pero no tienen un sustento de que funcionen, por lo tanto, no están, digamos, aprobadas por la COFEPRIS. Ajá, ¿No? Tampoco una asociación psicológica mundial, pues va a hablar sobre estas pseudoterapias, ¿no? Pero sí es cierto, están exacto. muy de moda. Yo creo que se pueden usar como acompañamiento de otros tipos de terapia y también hay que saber cuándo sí y cuándo no. O sea, tú no puedes, por ejemplo, a una persona con depresión profunda, no le puedes solamente pasar las barras de Access y esperar que con eso se le cure la depresión.
eso sería muy falto de responsabilidad, ¿no? Claro, sí. Porque además estamos hablando muchas veces también entre la vida y la muerte, aunque de pronto cuando pensamos en salud mental no lo vemos así. Pensamos que los médicos tienen más esa responsabilidad, pero pues no, o sea, los terapeutas muchas veces en nuestro consultorio hemos tenido casos que están entre la vida y la muerte, literalmente. O que están al 5 para las ya me aviento y estás a una barra de access de aventarte, ¿no? Exactamente. Entonces, sí hay que tener cuidado. Y, por ejemplo, pues, hablando otra vez de las constelaciones familiares, que yo escuchaba muchísima gente que le han funcionado o que está muy contento con el resultado de la constelación, pero también ha habido muchísimos casos en donde, por ejemplo, personas psicóticas, pues, Ujú. terminan en hospitales psiquiátricos después de estas intervenciones, porque no pueden, o sea, no es un tratamiento para cualquier persona. Y eso hay que saberlo y hay que tener responsabilidad como terapeuta, pero también como paciente. Como tú decías, no vas a ir con un fisioterapeuta que te opere, ¿no? O no vas a ir con un este, albañil a que te diseñe la estructura de tu casa. O sea, son funciones distintas. Entonces, tampoco te vas a arriesgar sin responsabilizarte y sin investigar primero, pues con quién estás yendo a que te cure o a que te haga sentir mejor, ¿no? O a un familiar. Exacto. Y las constelaciones familiares, por ejemplo, son estos eventos como que se dan después, aparte como que toda la onda es como, no sé, o puede ser, o sea, yo he visto muchas como más bien en salas de hoteles y cosas así, en donde la gente va y constela. Entonces, ¿tú has estado en una constelación familiar? No, nunca, pero sé de qué se trata. ¿Tú Ajá. sí? ¿Tú sí? Yo sí, ¿sabes dónde estuve en una constelación? En la Ibero, ¿A cuando poco? empezaron las constelaciones familiares. No sé si te acuerdas, pero no me acuerdo qué año corría. Corría el Cuando año de corría el año 1900. de, ha de haber sido como 2004, una cosa así, cuando empezaron a llegar a México, o más bien a tener como cierta prevalencia las constelaciones familiares. Y en la Ibero se hizo un congreso de psicología, que es como, hagan de cuenta que en el país se van dando el congreso de psicología anual en cada estado y van cambiando de sede y etcétera. Y en ese año nos tocó en nuestra escuela. Y entonces había muchísimas conferencias y traían a los mejores porque era el Congreso de Psicología Anual de México. Y en una de esas me tocó estar como de edecán en la de constelaciones familiares y me metieron a la constelación. Bueno, me sentaron ahí entre la gente. Se sientan en un círculo alrededor y luego quien va a constelar, que es como digamos la persona o lo que sería el paciente, ¿no? Va a decir, pues yo quiero constelar, por ejemplo, pues bueno, voy a constelar a mi familia. Entonces, de entre la gente empezaban a elegir, a ver, tú vas a ser mi mamá, tú vas a ser mi papá, tú vas a ser mi hermano, y el facilitador de las constelaciones lo que hace es como irlos como organizando como si fueran más o menos como un familiograma de la vida real, hacia los papás aquí y no sé qué. Y en teoría, que no sé mucho de la teoría, pero de lo que aprendí, es que como que la energía misma es la que va como eligiendo a la gente y como que te conectas en ese momento con quien te toca ser. Si a mí me ha tocado ser la mamá, se supone que yo me conecto como que con la mamá de la persona y le voy a contestar y le voy a empezar a decir cosas de la que ella tenga pues dudas o de nuestra dinámica o de lo que sea. Y ellos manejan una parte que, o sea, lo entiendo, que es como que estas ondas de energía se van haciendo como cuando tú avientas una piedra en el agua y se hacen las ondas circulares, ¿no? Mm. Esta onda circular y ellos dicen que funciona porque cuando tú mueves a la persona central, pues como que en todo mundo va teniendo como un impacto. En mi experiencia fue increíblemente fuerte. Sí, definitivamente, si ustedes no están seguros de su estructura psíquica, pues acudan primero a un psicoanalista y luego se van a constelar, porque no es para todo mundo. Y a mí me tocó en esa vez que la niña que estaba constelando tenía trastornos de alimentación Uf. y fue tan fuerte la experiencia que hubo gente que al final de la sesión no se podía parar, como si hubieran tenido lo que para Freud sería una reacción histérica.
no se podían parar. Fue súper fuerte y yo me acuerdo, yo estaba súper chavita, habremos estado pues como en tercer semestre, una cosa así, y yo me acuerdo haber llorado 3 horas sin parar, pero no lloraba porque yo quisiera llorar, lloraba por la pobre mujer y lloraba por la energía, ¿no? O sea, pero una cuestión así, pero tremenda, y ustedes dirán, oh, wow, qué barbaridad, qué bien, o sea, sí, pero como, ¿por qué alguien no podría caminar después de ir a una cuestión así? Se les tuvieron que hacer una intervención más cercana para que como que regresaran, como si hubieran entrado en un trance. Y fue súper fuerte. Es que mira, o sea, yo creo que justamente a veces, o hoy en día se confunde justo como que esa reacción tan intensa que puedes tener en un evento como esos, como algo positivo, ¿no? O sea, Sí, como algo me desbloqueó, algo, o sea, como que esta parte como de como lloré 3 horas, pues seguro me sirvió para algo, ¿no? Y y no necesariamente, ¿no? O sea, no necesariamente el llorar 3 horas o que te haya impactado tanto que no puedas caminar significa que te hizo un bien, ¿no? Porque muchas veces, y los que han ido a terapia seguramente lo han vivido, hay cosas tan fuertes que de pronto se abren en la terapia emocionalmente, algo como un trastorno alimenticio tiene unos orígenes emocionales muy intensos y muy fuertes, que si después de esa constelación la persona va y se va a su casa y ya, o sea, y no se le da ningún seguimiento terapéutico, yo la verdad es que dudo que de ahí esta persona esté mejor. Muchas claro. veces puede empeorar la patología que ya traes, porque no hay un acompañamiento, ¿no? No hay un, oye, después de la constelación, la próxima semana nos vemos. O sea, no, tú vas a constelar a un lugar, ya constelaste, va y cada quien a su casa y no vuelves a ver a la consteladora. O aunque les digan, ¿no? Que hay unas sesiones antes para prepararte y unas después, la realidad es que el impacto es tan fuerte, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta que nuestro inconsciente es como la caja negra de los aviones. Ujú, Es algo que está grabando todo el tiempo, pero de lo que no necesariamente te vas a acordar. ujú. O sea, si ustedes vieran su propia grabación en una caja negra de un avión, no se acordarían de un buen de cosas que hicieron en ese vuelo, ¿no? Y es lo mismo. Ahora imagínense que un tratamiento de ese tipo llega, te abre la caja negra, te deja todo el dolor afuera, te deja todo el impacto afuera y no lo puedes volver a acomodar en la caja negra. Sí, ahora lidia con él, ¿no? Ahora lidia con tus peores miedos, pero personificados, ¿no? Sí. Lidia con tu dolor eterno, lidia con el resentimiento, con lo que sea que traigas, pero sacado ahí como si te hubieran desvalijado sin ponerle un orden, sin ponerle un tratamiento, ¿no? Seguramente ahora ya hay como un poco más de tratamiento, pero no con la profundidad que se necesitaría. Y es que es otra de las cuestiones de nuestra época, ¿no? Queremos que todo se nos salga rápido, llorar un buen, que te peguen 3 cachetadas en la terapia y que después de 3 sesiones ya estés como nuevo. No. Si te tomó 30 años traumarte, ¿cómo te va a tomar 3 meses sanar? Así es. Es imposible, ¿no? Sí. Todo tiene un Ahora, curso. sí, sí, Uh-huh. sí, o sea, sí. Sin duda yo lo que más promovería es, si vas a hacer una constelación familiar, asegúrate que ya estés en terapia y que tu terapeuta pueda darle un seguimiento a eso que se abrió en ese lugar y en ese espacio, ¿no? Si no, Sí. mejor no vayas. Ahora, esto de las barras de Access, por ejemplo, Sam, yo no tengo ni idea de cómo funciona, ¿tú sí? No, la cuestión, o sea, la parte teórica, como, o sea, ni siquiera sé qué es una barra. Eso sí, me autoproclamo totalmente neófita en el asunto, no tengo ni idea. Sé que hay muchas frases tipo, ¿y qué más hay para mí? Y todo de todo esto y más, y como cosas como que van como un poco más emparejadas con lo que serían como esta onda de abundancia y como cosas así. Ujú. No sé si es como tipo una alineación energética. Y si alguien que oye es terapeuta de barras de Access, pues por favor escríbanos y si pueden pasarse unas ligas, unos artículos de investigación en donde podamos nosotras informarnos más y para luego contarles, estaría muy bien. Pero sí sé que también puede ser como muy choqueante. Sé que sí puede haber como sesiones
o cosas así, en donde sí puedes empezar como a tener esta, como mucha catarsis. O sea, puede ser muy catártico, no estoy segura de porque si te pasen la barra y tenga un efecto, o por lo que te dice el facilitador, no tengo ni idea, pero sí, sí conozco a mucha gente que se las ha pasado, ¿no? Y que es así como, oh, universo, ¿qué más viene a mí? Más de esto, por favor, universo. Fine, pero un poco lo mismo. O sea, sí pregunten cuál es el background de la persona, qué es en lo que la persona se ha formado para poder ofrecer ese tipo de tratamientos. Sí, exactamente. A ver, aquí dice que las barras de Access consisten en tocar una serie de puntos específicos en la cabeza con la intención de liberar tensiones y bloqueos mentales y emocionales. Al liberar estos bloqueos, se mejora la salud física, emocional y mental y se promueve un mayor sentido de paz y de felicidad, ¿no? Esa es como la definición de barras de Access. ¿Ok? Entonces, en teoría, si tocan partes físicas, tendría que estar medido. Por ejemplo, ustedes saben que yo, bueno, Monse y yo somos muy partidarias también, así de psicoanalistas, así hemos explorado todas las demás partes de la psicología, lo que nos llevó al camino también de la psicología positiva, del mindfulness y por lo tanto de la meditación. ¿Por qué me gusta a mí particularmente la meditación? Siempre se los digo, en nuestro capítulo de la meditación lo explico muy claramente, que no nos vayamos con esta cuestión como más esotericona, ¿no? Porque si ustedes van a un tratamiento, digamos, alternativo, que no es el caso de la meditación, pero como las barras de Access, tiene que haber un sustento científico. Tiene que haber un sustento en donde esté medido, en donde esté probado, en fin, ¿no? Tiene que haber un sustento teórico científico. ¿Qué es lo que pasa con la meditación? Hoy en día, ya sabemos que la meditación no es nueva, pero hoy en día las neurociencias y las herramientas de la neurociencia nos han permitido medir todo, medir las variaciones de las estructuras cerebrales cuando se medita por más de 15 días, las variaciones en los picos de cortisol, o sea, hay toda una ciencia detrás de esto. Hay artículos científicos que comprueban los beneficios, en fin, ¿no? Entonces, a eso es a lo que voy. Si ustedes van a optar por unas como pseudoterapias o unas terapias alternativas, pues por lo menos asegúrense de que ya si haya un sustento científico. Ajá. Porque ¿qué es lo que creo que también pasa? Supónganse ustedes que me van a decir, ay, qué flojera, Sam. O sea, nadie se va a echar 5 artículos científicos para ir a unas barras de Access, güey. Órale. Pero entonces también, ¿qué es lo que he recibido muchísimas veces en consulta? Que van a este tipo de tratamientos, les mejoran como por encima 2, 3, 6 meses y al séptimo mes, ¡pum! Caen con todo lo que la patología llevaba de peso sobre ellos. Ajá. ¿Por qué? Porque es un poco lo mismo. O sea, pensemos en una infección que traes, no sé, en un lugar donde no sea muy evidente. Si tú traes una infección y tienes fiebre y lo único que haces es tomarte un Tempra, se te va a quitar la fiebre, sí, pero no vas a resolver la infección. Entonces, este tipo de tratamientos también puede servir como paliativos. Te lo quitan un ratito, te quitan la ansiedad, es que te acomodaron los chakras o lo que sea que te tengan que acomodar, y a los 6 meses, tómala, te regresa, por supuesto fortificada, por supuesto profundizada. Y entonces eso sí puede generar pues muchos más daños como por más tiempo. Sí. Entonces, esta parte de las terapias que son como paliativas, que tendrían que ser aparte de un proceso de psicoterapia, es importante que ustedes las investiguen. Sí, y también, o sea, yo quisiera aquí hacer mucho énfasis en cuidado con los gurús, mucho Sí, cuidado con los gurús. Hemos tenido una y otra vez casos, hay documentales en Netflix, por el amor de Dios, de todo lo que sucede en estos grupos con gurús, sí. donde hay abusos. Los grupos de los hoteles que hacen y cosas Sí, así. abusos terribles, sobre todo a las mujeres que son más vulnerables a este tipo de cosas, de sexuales, económicos, de trata, de muchísimas cosas. Entonces, yo nada más veo un personaje en Instagram o en la tele o en el radio que empieza a anunciarse como
el gurú que atrae a miles y millones de personas y digo, híjole, aguas, o sea, de verdad, mucho cuidado con eso, porque, o sea, son personas que saben cómo lavarte la cabeza y te sacan, bueno, hasta la risa. A la risa, claro. Entonces, Y te sí puedes tengan poner en mucho cuidado. riesgo. Sí, tengan mucho cuidado con eso, por favor, porque otra vez, como estamos diciendo una y otra vez, tengan un acompañamiento terapéutico al mismo tiempo que hacen este tipo de otros tratamientos, ¿no? Porque sí, la verdad es que sí se pueden poner en mucho riesgo y pues ya ha habido situaciones muy complejas en ese sentido, ¿no? Entonces, eso sí no quería dejar de tocarlo. Y bueno, también como que la parte que estabas diciendo, Sam, de la psicología positiva, saber que pues es la primer corriente de psicología que se enfoca más en la prevención que en la cura. Y eso es súper importante, o sea, eso es muy moderno, porque digo moderno y ya tiene muchos años también, pero antes como que toda la psicoterapia se enfocaba pues en curar, ¿no? Algo que ya estaba descompuesto. Y algo que tiene la psicología positiva es que hace programas de prevención, pues desde la infancia hasta la vida adulta, y como Sam muchas veces lo ha dicho, programas de mantenimiento, ¿no? Puro mantenimiento, o sea, como que también una parte de la psicología positiva que tiene 25 años, este año cumple 25 años, Joven, desde muy joven. que es muy joven ella. Este, también lo que se pretende es como sacar los beneficios de la psicoterapia para que sean autosustentables, lo que no sustituye a la psicoterapia. O sea, más bien es como, hace poquito hice un reel de eso, como esta parte de que tú tengas herramientas que puedas seguir aplicando en tu vida como prevención y mantenimiento, aparte de ir a terapia. Porque tú vas a tener un proceso terapéutico, va a durar lo que tenga que durar y cuando te den de alta, lo que propone la psicología positiva es que tiene que haber herramientas que te puedas como autoaplicar, eventualmente para sacarte de ciertas circunstancias. Ahora, ¿tú crees, querida, que todo el mundo debería de ir a terapia? Pues ya tuvimos en algún episodio esta discusión. Y es que yo soy de la partida de que no nos haría mal, la verdad. No nos haría mal. Hemos dicho que ya debería ser parte de la canasta básica. Sin embargo, creo que el camino al autoconocimiento empieza o debería de empezar desde muchísimo antes. O sea, nunca he conocido a alguien que haya ido a terapia, a una verdadera psicoterapia, como todas las opciones que les acabamos de dar y que se nos está olvidando una, y le haya ido peor en su vida de lo que le iba antes. Puede ser que el psicoterapeuta no te funcione y te cambies, eso va, te la doy, pero nunca he conocido a alguien que haya salido peor de la terapia de lo que entró, cuando se escoge con responsabilidad. Sí, sí, Entonces, sí. bueno, o sea, tómenlo en cuenta, ¿verdad? Porque más daño del que ya tienes hecho no te van a hacer, ¿no? Eso creo que es importante. Y la corriente de la que se nos está olvidando hablar es de la sistémica, familiar sistémica. Mm. En lo personal es una que me gustan varios, muchos de sus conceptos, que son efectivamente las terapias familiares. O de Su pareja, objetivo, ¿eh? o de pareja. Ajá, familiares o de pareja. Y ahí su objetivo es tomar en cuenta a la familia, como su nombre lo indica, como un sistema. Entonces ellos van a ver la dinámica que hay entre los miembros y cuando un miembro se mueve, cómo cambia la dinámica. Si hay hijos que parecen papás, papás que parecen hijos, hijo mayor que parece hijo menor, cosa que nos damos cuenta toda la vida. Y es como muy palpable. Entonces, por eso me gusta la teoría de la terapia sistémica. Es muy buena si quieren algo familiar o si quieren algo de pareja muy específico, esta sería su opción. Son excelentes y la verdad es que ahí sí hay mucho estudio detrás, igual que en las humanistas y pues por supuesto igual que en el psicoanálisis. Sí. También en ese sentido yo tendría cuidado con ir con un terapeuta que te dice, veo niños, adolescentes, adultos, parejas, familias, adicciones, o sea, está cañón Perros. especializarse en todo eso, no inventes. Entonces, ahí sí yo averiguaría, digo, sí tengo una amiga, nuestra querida Mariana de León, que sí estudió psicoanálisis y después estudió
terapia sistémica de familiar y de pareja, y entonces tiene digamos, un campo clínico más amplio, pero habría que ver si todos estos terapeutas que dicen que ven de todo, realmente están especializados en todo eso, ¿no? Porque Sí, la porque vida no alcanza. el que se especializa en todo no está especializado en nada, así que tengan cuidado Sí, también con eso. Yo, por ejemplo, estoy clara de que yo no veo adolescentes y casi todo el mundo lo sabe. sí. Y Por yo eso. piensan que veo niños, pero no veo niños. Exacto, Veo a los adultos encargados de esos niños. efectivamente. Y la verdad es que no quiero ya nos tenemos que ir, pero no quiero terminar este podcast sin también decir que hay padecimientos mentales que necesitan una intervención psiquiátrica. Sí, No importa si tú, ay, no te quieres volver adicto y qué miedo meterte chochos. Si lo necesitas, lo necesitas. O sea, así como un diabético no te va a decir, ay, es que yo no me quiero meter insulina toda mi vida. Pues mire, señor, o sea, no me importa que usted no quiera, pero si no se va a morir, ¿no? Lo mismo pasa con los medicamentos psiquiátricos, o sea, sí, sí hay sobrediagnósticos, sí, sí, este es otro tema de podcast, pero el que lo necesita, lo necesita. sí. O sea, yo sí quiero dedicar estos últimos minutos a dejen de pensar que se van a hacer adictos a un antidepresivo. Ujú. Eso no pasa, son más adictos a su omeprazol y no se han dado cuenta. Al café, O sea, al Nexium o al Tums o al antiácido que se echan todos los días, ¿no? ¿Y por así es. qué? Porque un antidepresivo, un ansiolítico, ciertas características de estos medicamentos no suplen una función del cerebro y no le hacen sentir mejor, o sea, no son medicinas de feel good, ¿no? Un medicamento de feel good, entonces sí va a rondar el circuito de la adicción. Y ese es otro tipo de cosas, ¿no? Un antidepresivo no te va a hacer sentir feliz, no. Te va a regular cierta función cerebral, no te va a hacer sentir feliz. Por eso no es una droga. Los antidepresivos, la mayor parte de los ansiolíticos no tienen nada que ver con el circuito cerebral del que constituye el circuito de la adicción. Así que terminemos, por favor, con este mito que deja a tantísima gente sufriendo durante muchísimos años, porque nunca se quisieron tomar un antidepresivo, porque nunca se quisieron tomar un ansiolítico y sepan que hoy en día toda la investigación, por ejemplo, va hacia proponer que la depresión es una enfermedad inflamatoria porque se ha notado que cuando hay depresiones muy resistentes que no ceden ante ningún antidepresivo de los que conocemos, con un tratamiento de antiinflamatorios comienzan a ceder. ¿Qué es lo que es relevante para nosotros? Lo que es relevante es saber que si ustedes viven con una ansiedad y con una depresión constante, recurrente y que aparecen muchas veces de su vida, a su cuerpo le está haciendo daño. Se están inflamando, van a ir apagando otros centros de atención, centros de atención Telcel, pero bueno, centros de atención a otras áreas de su cuerpo que sí necesitan ser curadas. Entonces, acabemos con el mito de las pastillas, empecemos con el mito de la prevención y de la psicoterapia informada. Informen, pregunten a sus terapeutas cuál es su formación, cuáles son sus credenciales. Sí, pónganse a investigar antes de poder elegir un terapeuta, ¿no? Y traten de que siempre sea alguien recomendado por otra persona, ¿no? También en redes sociales, digo, yo estoy en redes sociales y me han llegado pacientes por ahí y esto Sí. me voy a dar un balazo en el pie, pero, o sea, no siempre el que está en redes sociales y tiene 150,000 seguidores es una persona bien preparada. Entonces Pero si quieren también, ir con alguien, está perfecto, vayan, pero pídenle sus credenciales, o sea, no hay ningún exactamente, porque problema. también hay gente muy profesional ahí, pues como nosotras dos, ¿verdad? Venos aquí, muy profesionales, miren, muy preparados. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado. En este episodio estuvimos muy serias, o sea, Muy nos tomamos nuestro papel de encargadas de la salud mental muy en serio, creo Samantha. sí, Estoy muy orgullosa de nosotros. creo sí, pero es que es algo importante. Muy Entonces, importante. cuando hay que cantar, cantamos, pero hoy teníamos que dejarles claro esto, muchachos. Sí, hoy no hubo karaoke, hoy no hubo tanta risa, pero hubo vasta información.
mucha información que es muy necesaria. Así que recuerden, si nos quieren ver con todo esto que platicamos hoy, vayan a nuestro canal de YouTube que pueden encontrar como ¿Qué te trae por aquí? Se los vamos a poner de todas maneras. Y ya saben, síganos, suscríbanse, compartan e incomódense, por favor. Bueno, nos vemos la próxima semana. Bye. Bye. Que no se te olvide, déjanos tu mensaje de voz y síguenos en redes.